Antes de que Colón llegara en 1492, las Américas estaban llenas de vida. 2 continentes, desde el Ártico hasta Sudamérica, albergaban sociedades complejas con idiomas, religiones e innovaciones únicas. Imaginen ciudades talladas en piedra, astrónomos que cartografiaban las estrellas y vastos imperios conectados por rutas comerciales. Estas civilizaciones, aisladas del viejo mundo, desarrollaron formas de vida únicas, dominando la agricultura y creando intrincadas joyas y cerámica. Sus vidas reflejaban un profundo respeto por la tierra y sus ritmos. Desde los inuit en el Ártico hasta los mapuche en Chile, las Américas eran un tapiz de culturas. Los mayas construyeron imponentes pirámides, los aztecas desarrollaron un sofisticado sistema de escritura y los incas sobresalieron en ingeniería. Cada grupo tenía costumbres, idiomas y redes comerciales distintas, ofreciendo una visión de un mundo a la vez familiar y profundamente diferente. Para comprender el impacto de la llegada de los europeos, debemos apreciar la riqueza de estas culturas. Imaginen el sol saliendo sobre los Andes, proyectando un brillo dorado en los campos de terrazas incas. Los agricultores cuidan los cultivos, las mujeres tejen vibrantes textiles y los niños persiguen llamas en calles empedradas. En Tenochtitlán, las canoas se deslizan por los canales, los comerciantes intercambian bienes y los sacerdotes se preparan para los rituales. La vida en las Américas precolombinas era una mezcla vibrante de trabajo, ritual y comunidad. Las civilizaciones precolombinas veneraban el mundo natural, vinculando sus calendarios y rituales a eventos celestiales. Se adaptaron a diversos entornos, practicando la agricultura sostenible y cazando con respeto. Desde las selvas tropicales del Amazonas hasta los desiertos del suroeste, prosperaron viviendo en equilibrio con la naturaleza. Sus vidas eran un testimonio del poder de la armonía con el mundo natural. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida en las sociedades precolombinas, con deidades vinculadas a la naturaleza y al cosmos. Los rituales y ceremonias honraban a estas deidades, buscando su favor y manteniendo el equilibrio. La música, la danza y la narración de cuentos desempeñaban papeles integrales, transmitiendo conocimientos y creencias culturales. A través de estos rituales, expresaban gratitud por la abundancia de la tierra y buscaban la armonía con el cosmos. La vida en las Américas precolombinas incluía una profunda apreciación por el juego y la competencia. Los pueblos indígenas participaban en juegos y deportes que ponían a prueba la destreza física y el pensamiento estratégico. El juego de pelota mesoamericano, con sus altas apuestas y significado religioso, cautivaba a los espectadores. Estas competencias reflejaban sus valores y creencias, entretejidos en el tejido de sus sociedades. La cancha de pelota era un espacio sagrado, que simbolizaba el cosmos y la lucha eterna entre fuerzas opuestas. Para los mayas, el juego de pelota recreaba batallas míticas, con la pelota simbolizando el sol. Los jugadores encarnaban a dioses y héroes, dando vida a historias antiguas. La victoria era un signo de favor divino, entrelazando la habilidad física con el significado espiritual. Más allá del juego de pelota mesoamericano, otras culturas tenían formas únicas de competencia y juego. Los cazadores inuit ponían a prueba su fuerza en combates de lucha libre, mientras que las tribus de las llanuras mostraban sus habilidades ecuestres. Estos juegos proporcionaban entretenimiento y un valioso entrenamiento para la vida diaria. Nos recuerdan que la vida precolombina estaba definida por la alegría, la creatividad y el espíritu humano perdurable. En 1492, la llegada de Colón marcó un cambio profundo que condujo a la conquista, la enfermedad y la agitación cultural. Los españoles, con armamento avanzado y sed de oro, tuvieron consecuencias devastadoras para las civilizaciones indígenas. Los encuentros iniciales estuvieron marcados por la curiosidad, pero pronto dieron lugar a la tensión y la desconfianza.
Las poblaciones indígenas reconocieron la amenaza que representaban estos recién llegados agresivos. Los conquistadores españoles rápidamente afirmaron su dominio, explotando las divisiones internas entre los grupos indígenas. Trajeron enfermedades mortales como la viruela, diezmando poblaciones y debilitando la resistencia. Las ciudades y pueblos que alguna vez prosperaron se transformaron en paisajes de enfermedad y muerte. El tejido social de las sociedades indígenas se deshizo bajo el peso de la enfermedad y la desesperación. La sombra de la conquista se cernía sobre las tierras precolombinas. Las comunidades indígenas vivían en armonía con la naturaleza, sin imaginar el cambio que estaba por venir. Sentíamos una inquietud en el aire, como si algo grande y desconocido se acercara. Nuestros ancestros nos habían advertido sobre tiempos difíciles. Llegamos con la promesa de nuevas tierras y riquezas. No sabíamos lo que encontraríamos, pero estábamos decididos a conquistar. Veíamos los barcos en el horizonte y sentíamos miedo. Sabíamos que nuestras vidas cambiarían para siempre. La Iglesia militante fue una fuerza poderosa durante la conquista de las Américas. Los misioneros españoles llegaron con la intención de convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Nos enfrentamos a una nueva realidad. La llegada de los conquistadores y sus creencias nos desafió profundamente. Traemos la luz de la fe verdadera. Es nuestro deber guiar a estos pueblos hacia la salvación. Aprendimos a convivir con sus creencias, pero nunca olvidamos nuestras raíces y tradiciones. La Inquisición se enfocó en las creencias espirituales indígenas, profanando lugares sagrados y destruyendo artefactos. Los sacerdotes y curanderos indígenas se enfrentaron a la persecución, a menudo torturados o ejecutados. Las ceremonias y rituales fueron prohibidos, llevados a la clandestinidad. El reino de terror de la Inquisición infundió miedo, llevando las prácticas indígenas a las sombras. La llegada de los conquistadores españoles marcó el inicio de una aniquilación cultural sin precedentes. Las ricas tradiciones y conocimientos de los pueblos indígenas fueron sistemáticamente destruidos. Nos arrebataron nuestra historia, nuestra identidad. Pero seguimos resistiendo, manteniendo viva la llama de nuestra cultura. Nuestra misión es civilizar estas tierras, traer la luz de la fe y la cultura europea. No podemos permitir que estas prácticas paganas continúen. A pesar de todo, nuestras manos siguen tejiendo las historias de nuestros ancestros. No podrán borrar nuestra esencia. La llegada de los conquistadores españoles a las Américas provocó un cambio sísmico en la relación entre los pueblos indígenas y su tierra. Durante siglos, las comunidades indígenas habían vivido en armonía con su entorno, sus vidas entrelazadas con los ritmos de la naturaleza. La tierra no era simplemente una mercancía para poseer, sino una entidad sagrada, una fuente de sustento, identidad y conexión espiritual. Los españoles, con su cosmovisión europea, veían la tierra como un recurso para explotar, una fuente de riqueza y poder para asegurar a la corona. Este choque fundamental de perspectivas estuvo en el corazón de la confiscación de tierras, que despojaría a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales y remodelaría el paisaje de las Américas. La corona española, ansiosa por recompensar a sus conquistadores y consolidar su reclamo sobre los territorios recién conquistados, implementó un sistema de concesiones de tierras conocido como encomiendas. Bajo este sistema, a los colonos españoles se les otorgó el control de vastas extensiones de tierra y las poblaciones indígenas que vivían en ellas. En teoría, el sistema de encomiendas estaba destinado a proveer para el bienestar de los pueblos indígenas mientras permitía a los españoles extraer mano de obra y recursos. En la práctica, sin embargo, se convirtió en un sistema brutal de trabajo forzado y explotación, reduciendo a las poblaciones indígenas a un estado de virtual esclavitud. El impacto de la confiscación de tierras en las comunidades indígenas fue profundo y devastador. La pérdida de sus territorios ancestrales cortó su conexión con su historia, sus ancestros y su identidad cultural. La reubicación forzada a tierras desconocidas interrumpió las formas de vida tradicionales, socavando su capacidad para sustentarse a través de la agricultura, la caza y la pesca. El tejido social de las sociedades indígenas, tejido durante generaciones a través de tradiciones, creencias y lazos de parentesco compartidos, se desgarró,
dejando a las comunidades fragmentadas y vulnerables. La pérdida de tierras tuvo un efecto en cascada en todos los aspectos de la vida indígena. Con sus fuentes tradicionales de sustento comprometidas, los pueblos indígenas se vieron obligados a depender de los españoles. Su trabajo explotado para enriquecer la economía colonial. La desnutrición y las enfermedades se generalizaron, diezmando aún más a las poblaciones indígenas ya debilitadas por la violencia de la conquista y los estragos de las enfermedades europeas. Las civilizaciones que alguna vez prosperaron en las Américas, sus ciudades y pueblos llenos de vida, se redujeron a sombras de lo que fueron, su gente dispersa, sus culturas bajo asedio. Sección 3. Resiliencia y resistencia. A pesar de la brutalidad de la conquista española y el desmantelamiento sistemático de sus culturas, los pueblos indígenas nunca renunciaron a su identidad ni a su conexión con su tierra. Actos de resistencia, grandes y pequeños, estallaron en todas las Américas, un testimonio del espíritu perdurable de los pueblos indígenas frente a la opresión. Desde levantamientos armados hasta la preservación de las tradiciones culturales en secreto, las comunidades indígenas encontraron formas de resistir la asimilación y mantener su integridad cultural. Frente al abrumador poderío militar, muchos grupos indígenas adoptaron estrategias de resistencia cultural. Continuaron practicando sus religiones ancestrales en secreto, transmitiendo sus historias, canciones y ceremonias de una generación a la siguiente. Se aferraron a sus idiomas, preservando sus cosmovisiones e identidades culturales únicas. Estos actos de desafío cultural, a menudo invisibles a los ojos de los colonizadores, fueron esenciales para la supervivencia de las culturas e identidades indígenas. Las semillas de la resistencia, plantadas en los corazones de aquellos que se negaron a ser silenciados, eventualmente florecerían en movimientos por la autodeterminación y la revitalización cultural, asegurando que el legado de los pueblos indígenas perdurara mucho después de que el imperio español se hubiera derrumbado. Sección 1. Un mundo transformado. La conquista española de las Américas se erige como un momento crucial en la historia de la humanidad. Un choque de culturas que alteró para siempre la trayectoria tanto del viejo mundo como del nuevo. El encuentro entre estos dos hemisferios, una vez separados por vastos océanos y siglos de desarrollo independiente, desató una ola de cambio que se extendió por los continentes, remodelando sociedades, economías y el tejido mismo de la existencia humana. Para las poblaciones indígenas de las Américas, la llegada de los españoles marcó el final de una era, la ruptura de sus cosmovisiones y el comienzo de una larga y ardua lucha por la supervivencia y la continuidad cultural. La conquista marcó el comienzo de una era de colonialismo que dejaría un legado perdurable en las Américas. Los españoles, impulsados por la sed de oro, Dios y gloria, impusieron su idioma, religión y estructuras sociales a las poblaciones indígenas que encontraron. Vastos imperios, una vez llenos de vida y diversidad cultural, fueron derrocados. Sus ciudades y templos cayeron en ruinas. Los pueblos indígenas, con sus formas de vida interrumpidas, sus creencias demonizadas, se vieron obligados a navegar por una nueva realidad, una definida por el dominio del poder europeo y la implacable presión para asimilarse. Los ecos de la conquista. Los ecos de la conquista española continúan resonando en las Américas hoy. El colapso demográfico de las poblaciones indígenas, resultado directo de enfermedades, guerras y trabajo forzado, dejó una marca perdurable en el paisaje genético y cultural de la región. La introducción de cultivos, ganado y tecnologías europeas transformó el medio ambiente, alterando los ecosistemas y moldeando las prácticas agrícolas durante los siglos venideros. El idioma español, implantado a través de la colonización, se convirtió en la lengua dominante en muchas partes de las Américas, un testimonio de la influencia perdurable del pasado colonial. Más allá de los legados tangibles de la conquista se encuentran las heridas intangibles del despojo cultural. Las lenguas indígenas, una vez vibrantes y diversas, han disminuido, su supervivencia amenazada por siglos de represión. Los sistemas de conocimiento tradicionales, arraigados en generaciones de observación e interacción con el mundo natural, se han erosionado, su sabiduría a menudo descartada u olvidada.
la pérdida de tierras ancestrales, la piedra angular de la identidad y la espiritualidad indígenas, continúa alimentando las disparidades sociales y económicas, perpetuando ciclos de pobreza y marginación. Sección 3. Un legado perdura. A pesar de las profundas y a menudo trágicas consecuencias de la conquista española, la historia de los pueblos indígenas en las Américas no es una historia de derrota. A lo largo de los siglos, las comunidades indígenas han demostrado una notable resiliencia, adaptándose a las circunstancias cambiantes, preservando sus tradiciones culturales y luchando por sus derechos y reconocimiento. Desde las remotas aldeas de la selva amazónica hasta las bulliciosas ciudades de América del Norte, las voces indígenas se alzan, exigiendo ser escuchadas, sus historias desafiando las narrativas históricas dominantes y ofreciendo visiones alternativas para el futuro. El legado de la conquista española es complejo y multifacético, un tapiz tejido con hilos de tragedia, resiliencia y el poder perdurable del espíritu humano. Es una historia que nos obliga a confrontar los capítulos oscuros de nuestro pasado colectivo, a reconocer el impacto perdurable del colonialismo en los pueblos indígenas y a escuchar con corazones y mentes abiertos las voces de aquellos que han sido silenciados por mucho tiempo. Al comprender el pasado, podemos comenzar a forjar un futuro más justo y equitativo, uno que honre las contribuciones de todos los pueblos y celebre el rico tapiz de la diversidad humana.